Mi campo de investigación es la biogeografía, evolución y conservación de floras insulares con un foco en las islas oceánicas. ¿Y qué son las islas oceánicas? Bueno, son islas de origen volcánico que nunca han estado conectadas a los continentes y por tanto donde la biodiversidad que hoy encontramos en estos territorios ha tenido que llegar o bien por eventos de dispersión o bien por evolución in situ, ¿no? Eventos de evolución in situ. Entonces, en nuestro día a día de la investigación nos enfocamos a tratar de contribuir al conocimiento de los mecanismos que determinan estos eventos de dispersión, evolución, ensamblaje de comunidades y bueno, en todo lo que deriva de ello. Y un aspecto importante que deriva de todo esto y de una característica fundamental de las floras insulares es que son muy sensibles a la perturbación. Sobre todo cuando esa perturbación ocurre, digamos, a altas frecuencias, que suele ser una característica de las perturbaciones de origen humano. Entonces, en este sentido, una línea importante de nuestra investigación se centra en tratar de entender también y proteger las floras insulares con respecto a perturbaciones de origen humano, principalmente especies exóticas invasoras y el cambio climático. En la actualidad estamos trabajando en dos proyectos principales en donde abordamos dos preguntas que están más o menos relacionadas. Una es el por qué ciertas especies exóticas cuando llegan a un territorio nuevo desarrollan un carácter invasor y por qué otras no lo hacen. Y por otro lado una pregunta quizás con un enfoque más amplio, pero muy relacionada, como decía, en donde nos enfocamos a el por qué ciertas comunidades vegetales son más fácilmente invadidas por especies exóticas que otras. En otro espectro y relacionado por ejemplo con dos tesis doctorales, pero también en ese campo de la conservación nos enfocamos por ejemplo a la pregunta del posible impacto de los aborígenes canarios sobre ciertas comunidades vegetales dentro de nuestro territorio. Todo esto abordándolo con técnicas moleculares. Y por mencionar otro ejemplo de otra dimensión dentro de nuestros proyectos actuales, pues destacaría este proyecto en donde nos enfocamos a responder cuáles son los factores que determinan los diferentes niveles de la diversidad a lo largo de gradientes ambientales. ¿Y qué quiero decir con esto de las diferentes dimensiones de la diversidad? Bueno, hay tres dimensiones, podríamos decir. La diversidad taxonómica, que es la diversidad de especies, la diversidad funcional, que es la diversidad de rasgos de vida, y la diversidad de filogenética, que es la diversidad de linajes evolutivos, podríamos decir. Y todo esto siempre con ese énfasis en la conservación y bueno, muy centrado en la región de Macaronesia y en concreto en nuestro archipiélago de las Islas Canarias. Bueno, yo definiría mi día a día como apasionante cuando me puedo dedicar a la investigación y no estoy en otras tareas que tienen que ver más con la parte más administrativa de nuestro trabajo, pues lo definiría como apasionante, puesto que tengo la oportunidad de trabajar dentro del instituto y fuera del instituto con muchos colaboradores y colaboradoras, lo cual enriquece mucho el día a día, puesto que el tipo de proyectos que estamos desenvolviendo son muy diversos. Algunos pues te hacen salir mucho al campo, otros te hacen estar en el laboratorio, otros pues bueno, durante determinadas fases pues tenemos que estar analizando y escribiendo los resultados, ¿no? Todo esto pues hace que sea muy difícil tener un día igual a otro, y lo cual lo enriquece muchísimo. Y yo diría que depende de las fases, ¿no? Hay veces que estamos más en el campo, como ha sido estos últimos meses. Digamos, físicamente es muy exigente porque pasamos muchos días en el campo, pero a la vez también es muy bonito, ¿no? Puesto que tenemos que encontrar una especie de planta o tenemos que caracterizar una determinada comunidad, y como decía antes, no hay dos días iguales, y eso hace que el día a día, cuando estamos ejerciendo estrictamente lo que nos compete, parte de lo que nos compete con nuestra profesión, pues lo hace muy bonito. Cuando estaba finalizando mis estudios en biología,
surgió la oportunidad de iniciarme en las tareas de investigación en el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna. Allí pues me involucré en proyectos que tenían que ver con parques nacionales, tuve la oportunidad de viajar a otros países, investigar diferentes grupos de plantas, y todo esto despertó en mí esa inquietud por investigar, por tratar de responder a preguntas, y bueno, después ha sido una secuencia de sucesos que todos me han llevado pues a ver que la carrera de investigación realmente me apasiona, y bueno, era digamos un objetivo importante a nivel profesional el tratar de poder llegar ahí, ¿no? Para valorar mi carrera investigadora, digamos que empezaría utilizando dos palabras. Diría que utilizaría la palabra esfuerzo, utilizaría la palabra ilusión. Esfuerzo, está claro que nuestra carrera es de vocación y digamos que hay que ponerle muchas ganas, hay que ponerle mucha energía, hay muchos altibajos, ¿no? Y bueno, hay periodos duros, entonces hay que ponerle mucho esfuerzo y a la vez ilusión para que esos altibajos, pues bueno, uno los lleve de la mejor manera. Y digamos que también en esa intersección entre ilusión y esfuerzo, pues es lo que te ayuda a estar ahí, y hay que estar ahí para que también demos oportunidad a que las oportunidades, valga la redundancia, te encuentren, ¿no? Y también utilizaría quizás la palabra suerte en el sentido de que he tenido la fortuna de poder contar con mucha gente en el camino de la que he aprendido, de la que me ha transmitido aspectos muy positivos, y digamos que todo esto, junto con oportunidades para vivir en el extranjero, he vivido en 5 países durante mi carrera postdoctoral, junto con todos estos colegas que he conocido en el camino, pues han, digamos, forjado el investigador que soy yo y han definido digamos, ese investigador que soy yo hoy en día, ¿no? Yo diría que esos obstáculos están relacionados sobre todo con esos puntos de inflexión importantes que hay cada vez que pasamos de una fase a otra de la carrera durante la carrera investigadora, ¿no? Digamos que nuestra carrera investigadora es como un cuello de botella que se va estrechando en el sentido de, digamos, las oportunidades que nos brinda el sistema. En otras palabras, pues bueno, digamos la inversión que hay en investigación hace que el número de oportunidades a las que uno puede optar para continuar en la carrera investigadora van reduciéndose a medida que uno va progresando, ¿no? Desde que uno se inicia, lee la tesis, hasta que va consiguiendo contratos postdoctorales, pues bueno, hace que la carrera pues tenga unos obstáculos importantes en ese sentido. Y también diría que bueno, el saber gestionar mucho o bien los reveses de no conseguir un contrato, o de que se te rechace un artículo, o que no consigas un proyecto, también son obstáculos importantes y que bueno, que hay que aprender a gestionarlos. Bueno, nuestro grupo, lo que es mi grupo de investigación, se ha iniciado dentro del IPNA hace solamente algunos meses, entonces digamos el principal reto ahora mismo es consolidarlo desde un punto de vista de toda la infraestructura, toda la dinámica, la mecánica, la cual tengo que decir que estoy muy agradecido a la institución porque nos han ayudado mucho para que esa consolidación vaya más rápido, pero también desde un punto de vista de los miembros del equipo, proyectos, contratos, digamos, ahora el objetivo es que todo el mundo, pues bueno, se sienta como ya creo que se sienten, como que esta es su casa, ¿no? Y podamos trabajar, pues bueno, con una dinámica, pues ya mucho más bien encajado. El consejo que quizás yo daría es un poco el consejo que yo he tratado de seguir conmigo mismo y que en cierta manera puede sonar que involucra dos ideas que son contradictorias, ¿no? Por un lado diría que es importante que dentro de esa ilusión uno mantenga cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Está claro que ese objetivo va a ir cambiando con el tiempo dependiendo de la fase investigadora donde estemos, entonces tenemos que ser flexibles y aceptar que ese objetivo va a ir cambiando, pero tratar de tener esa meta, ¿no?, que queremos alcanzar. Pero al mismo tiempo yo diría que hay que asumir como una especie de carpe diem
digamos, de vivir el momento y saber disfrutar cada una de estas fases sin obsesionarse en gran medida con ese objetivo, ¿no? Puesto que también lo tenemos que disfrutar, esa incertidumbre que hay en nuestra carrera, que en parte pues bueno, puede generar presión, pero que también nos da esa historia de vivir ese momento, yo creo que es importante. Y después, bueno, diría que el también estar abiertos, el tener ese afán de aprender, yo creo que es fundamental dentro de nuestra carrera investigadora, y diría que eso también es importante que lo tengamos y que lo conservemos, porque creo que va a estar ahí de principio a fin.